Hola, bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Multifinanciamiento Multi10. Mi nombre es Sofía Talavera y el día de hoy estaremos hablando del apalancamiento financiero. ¿Qué uso tiene? ¿Qué tipo de clasificación existe? Y el riesgo que corren las empresas al ser financiadas por el uso externo. También conoceremos la combinación que existe entre el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero. Así veremos el riesgo total por el uso de ambas combinaciones y las razones de endeudamiento. Podremos ver en qué casos son convenientes y en cuáles definitivamente no son opción. La frase del día de hoy es: creo que la austeridad y sobriedad potencia la innovación. Una de las pocas formas de salir de una caja apretada es inventar tu propio camino. Antedicho por Jeff Bezos, presidente ejecutivo de Amazon. El apalancamiento es la relación entre crédito y capital propio, invertido en una operación financiera. A mayor crédito, mayor apalancamiento y menor inversión de capital propio. Gracias al apalancamiento financiero, logramos invertir más dinero del que realmente tenemos. De este modo, podemos obtener más beneficios o más pérdidas, según se utilice, que si hubiéramos invertido solo nuestro capital disponible. Una operación apalancada con deuda tiene una mayor rentabilidad con respecto al capital que hemos invertido. Esto se puede hacer por medio de deuda o a través de derivados financieros. El apalancamiento financiero consiste en la utilización de deuda para aumentar la rentabilidad esperada del capital propio. Es una posibilidad de financiar la adquisición de activos sin necesidad de recurrir a dinero inmediato sacado de la operación de la empresa. Como en la física, apalancamiento significa apoyarse en algo para lograr que un pequeño esfuerzo en una dirección se traduzca en un incremento más que proporcional en los resultados. La palabra apalancamiento se deriva de las famosas y reconocidas palancas en la física. En el caso del apalancamiento de las empresas, este se compara con la palanca de primer género, que es la más conocida y tiene cientos de aplicaciones en la vida cotidiana, tales como las tijeras, pinzas, alicates, el uso de las balanzas o hasta un sub y baja. En nuestro diario vivir son muchas las veces que estamos haciendo una palanca, ya sea desde mover un dedo o un brazo o un pie hasta tomar la cuchara para tomar nuestra sopa. Todo esto involucra el hacer palanca de una u otra forma. Al igual que en el diario vivir, en una empresa también se utilizan diariamente las palancas, pues para tomar una decisión en cualquier área de la empresa, se debe apalancar en las demás áreas para tratar de que este apalancamiento sea equitativo para toda la empresa y así buscar y tener una igualdad. Una palanca en física está compuesta básicamente por una barra rígida que puede girar libremente sobre un punto de apoyo. El descubrimiento de la palanca y su empleo en el uso cotidiano viene desde la prehistoria. Y es que en la prehistoria empezaron a utilizar esta palanca para facilitar el levantamiento de objetos muy pesados, los cuales no eran posibles levantarlos con la fuerza humana. Entonces realizaron una serie de herramientas y empezaron a hacer malabares para lograr lo que querían o necesitaban para sobrevivir. En las empresas es muy importante conocer y saber manejar esta serie de herramientas para realizar malabares financieros, buscando éxito en la planeación financiera y en la toma de decisiones. En la actualidad, este apalancamiento resulta indispensable para las empresas, pues para seguir compitiendo o crecer en el mercado deben buscar la forma de innovar, ya sea con productos o servicios nuevos, o mejorando los ya existentes, sistematizando los procesos, invirtiendo en tecnología, en maquinaria nueva o en cualquier área de la empresa, la cual ayude al aumento de las utilidades, para lo cual se deben adquirir recursos ya sea para estas inversiones o proyectos nuevos a presente o a futuro. La búsqueda de estos recursos se convierte en un gran dilema para el administrador, gerente o dueños de la empresa, pues empiezan a encontrar pros y contras de las dos opciones de apalancamientos que son recursos propios o de terceros.
Pero en el momento que la empresa decida tomar dicha decisión, deberá de tener en cuenta las consecuencias positivas y negativas que ésta puede traer para la estructura financiera de la empresa, ya sea por uso de deuda o por recursos propios. Es muy común escuchar hablar que la mejor estrategia para una empresa es no tener deudas, tratar de financiarse con los recursos que posee o que produce la empresa justo en ese momento, para así no tener que preocuparse por intereses y no terminar trabajando para los bancos. Otra de las formas de apalancamiento que se puede utilizar y resulta más sana y menos peligrosa para la empresa es endeudarse con los socios, pues a ellos les pagan con el aumento de la repartición de dividendos, o con más acciones de la misma empresa, librándose así de los famosos intereses de los bancos o la entidad financiera prestadora. Pero para los socios sí resulta riesgoso, pues están poniendo en riesgo su dinero, considerando que en caso de que la empresa fracase, los únicos que estarían perdiendo su dinero son ellos. Por otro lado, existen socios que no estarán de acuerdo con que la empresa genere rentabilidad y se opte por una política de no reparto de dividendos, para reinvertir estos dividendos en las áreas de la empresa y llevar a cabo proyectos e inversiones nuevas, poniendo en juego su dinero, sin saber qué puede pasar a futuro. A esta altura del video estaremos viendo los tipos de apalancamiento. En una empresa encontramos diferentes apalancamientos, pues la empresa no solo se apalanca financieramente, sino también operacionalmente, para ser así más competitiva y productiva en el mercado. Estos serían los tipos de apalancamiento. Número 1. Apalancamiento operativo. El apalancamiento operativo deriva los ingresos por ventas, los costos de las ventas, la utilidad bruta, los gastos de operación y utilidad antes de intereses e impuestos. Número 2. Apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero deriva los intereses, la utilidad antes de impuestos, los impuestos y la utilidad después de impuestos e intereses. Número 3. Apalancamiento total. En el apalancamiento total encontramos los dividendos por accionistas preferentes y la utilidad disponible para accionistas comunes. El apalancamiento financiero considera el costo de financiamiento y mide el efecto de las utilidades netas de incrementos en las utilidades operativas o utilidad antes de los impuestos e intereses. Se consideran los intereses como la palanca financiera. El gasto de los intereses sería el costo fijo financiero, independientemente de la cantidad como costo de la deuda. Está bien, teóricamente, usar deuda siempre y cuando lo que el dinero prestado reditúe supere lo que cuesta. En teoría, el endeudamiento podría llegar a ser del 100% si se cumple la premisa de la marginalidad positiva, que es producir el dinero más de lo que cuesta. No obstante, los intereses aumentan los costos fijos, por lo que el punto de equilibrio se mueve a la derecha. Hay que vender más y entre más intereses haya que cubrir, ello presupone un riesgo. En resumen, debemos entender por apalancamiento financiero la utilización de fondos obtenidos por préstamos a un costo fijo máximo, para maximizar utilidades netas de una empresa. Existen varias clases de apalancamiento y son las siguientes. Número 1. Apalancamiento financiero positivo. Es cuando la obtención de fondos de la empresa es productiva, es decir, cuando la tasa de rendimiento de la empresa sobre los activos es mayor que el costo de los intereses. Número 2. Apalancamiento financiero negativo. Sucede cuando la tasa de rendimiento de la empresa sobre los activos es menor que el costo de los intereses. Número 3. Apalancamiento financiero neutro. Es cuando la tasa de rendimiento de la empresa sobre los activos es igual o indiferente al costo de los intereses. Si el préstamo surte efecto, la palanca sube a la empresa favoreciéndola, pero si el préstamo no surte su efecto esperado, entonces esa palanca hunde a la empresa y la desfavorece porque sigue teniendo los mismos problemas de antes,
pero agravados ahora con una deuda. Que un préstamo surta un buen efecto depende de cómo se le administre y se reinvierta de manera efectiva. Estos apalancamientos dependen del buen o mal uso que la empresa le dé a su deuda. En un caso de un apalancamiento positivo, quiere decir que la empresa está generando valor para ella y para sus accionistas, ya que la empresa ha crecido gracias a lo que se invirtió en activos nuevos. El último caso es un apalancamiento nulo, que es cuando la rentabilidad de la empresa es igual al costo de los intereses de la deuda, lo que quiere decir que la deuda no está beneficiando ni afectando en lo absoluto a la empresa, ya que no está generando valor para ella misma y los accionistas, pero tampoco la está destruyendo. Entremos un poquito más a fondo en el apalancamiento operativo u operacional. El tema de la palanca operativa, que tiene su fundamento similar al de la física, en la que con una palanca se levanta un objeto pesado utilizando una fuerza pequeña, paralelamente en las empresas altamente automatizadas, un pequeño aumento en las ventas produce un aumento mayor en la utilidad. El apalancamiento operativo surge de la existencia de costos y gastos fijos de una operación en una empresa y se define como la capacidad de la empresa al utilizar dichas cargas fijas con el fin de incrementar las ventas. El apalancamiento operacional aparece en el proceso de modernización de las empresas. Estas sustituyen mano de obra por equipos cada día más complejos. En este camino, el operario que antaño manejaba una fresadora, imaginemos, se convierte hoy en un técnico o hasta en un ingeniero que programa y opera una máquina con control numérico computarizado que realiza múltiples operaciones con gran precisión y rapidez. Ahora los costos variables bajan, pues decrece el número de obreros tradicionales. Se disminuye el desperdicio, se gana tiempo, se mejora la calidad y se reduce el trabajo. Los costos fijos se incrementan porque la máquina necesita soporte de ingenieros, de sistemas, de mantenimiento, etc. También aparece el cargo por depreciación y los intereses inherentes a la deuda en que se incurrió para comprarla o, en su defecto, los costos de oportunidad de dicha maquinaria. El apalancamiento operativo también se toma como la sustitución de costos variables por costos fijos que trae como consecuencia que a mayores niveles de producción, menor el costo por unidad. El apalancamiento operativo resulta de los gastos fijos de operación en el flujo de ingresos de la empresa. Estos costos fijos no varían con las ventas y deben pagarse sin tener en cuenta el monto de los ingresos disponibles. Esto puede verse claramente y se pone de manifiesto en el momento de calcular las utilidades de la empresa antes de los intereses y los impuestos, ya que el costo de ventas y gasto de operación deben deducirse de los ingresos por ventas. Pasemos ahora al apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero es una medida cuantitativa de la sensibilidad de las utilidades por acción de una empresa. El cambio de las utilidades operativas de la empresa es conocida como el GAF, es decir, el grado de apalancamiento financiero. El GAF a un nivel de utilidades operativas en particular es siempre el cambio porcentual en la utilidad operativa que causa el cambio en las utilidades por acción. Con frecuencia se sostiene que el financiamiento por acciones preferentes es de menor riesgo que el financiamiento por deuda de la empresa emisora. Quizás esto es verdadero respecto al riesgo de insolvencia del efectivo, pero el GAF dice que la variedad relativa del cambio porcentual en las utilidades por acción será mayor bajo el convenio de acciones preferentes si todos los demás permanecen igual. Naturalmente, esta discusión nos conduce al tema del riesgo financiero y su relación con el grado de apalancamiento financiero. En forma similar al apalancamiento de operación, el grado de apalancamiento financiero mide el efecto de un cambio en una variable sobre otra variable. El grado de apalancamiento financiero
se puede definir como el porcentaje de cambio en las utilidades por acción, como consecuencia de un cambio porcentual en las utilidades antes de los impuestos e intereses. Para el accionista o el inversionista, lo que importa es la rentabilidad de su capital, es decir, la relación entre las utilidades netas, o más exactamente, los repartos por cualquier concepto y su capital. La rentabilidad al accionista puede definirse siendo la utilidad neta, después de intereses y de impuestos, y el monto del patrimonio o inversión de los accionistas. Las ganancias antes del interés y del impuesto incluye todos los beneficios de operaciones. Antes de intereses se deducen todos los impuestos sobre la renta. Las ganancias antes de intereses financieros e impuestos es un método tradicional de medición que no incluye los costos de capital. La utilidad antes de impuestos e intereses es clave para el análisis de los resultados de una empresa y nos muestra el beneficio obtenido en el puro desarrollo del negocio correspondiente, al ser la diferencia entre los ingresos operativos y los gastos de operativos del periodo, independientemente de cómo se han financiado los activos necesarios para su desarrollo y del impuesto sobre beneficios aplicables. Es muy útil para comparar la evolución de los resultados de un año a otro. Entonces, si ahora estamos hablando de los intereses, veamos la definición exacta de ellos. El interés es un índice utilizado en economía y finanzas para registrar la rentabilidad de un ahorro o el costo de un crédito. Se le llama interés a los distintos tipos de índice que se emplean en la medición de rentabilidad de los ahorros o que se incorporan al valor de un crédito. El interés es una relación entre dinero y tiempo, dados que puede beneficiar a un ahorrista que decide invertir su dinero en un fondo bancario, o bien que se le suma al costo final de una persona o entidad que decide obtener un préstamo o crédito. Entremos al grado de apalancamiento operativo. El efecto multiplicador que producen los costos fijos en las utilidades se denomina grado de apalancamiento operativo, el cual se puede determinar como el cambio porcentual en las utilidades antes de los intereses e impuestos, resultante de un cambio porcentual en las ventas. El grado de apalancamiento operativo sería igual a las ventas menos los costos variables, dividiendo todo esto con las mismas ventas, menos los costos variables, menos los costos fijos. ¿Cuáles serían las definiciones de estos componentes que tenemos presentes? A. Ventas. El término ventas tiene múltiples definiciones, dependiendo del contexto en el que se maneje. Una definición general es cambio de productos y servicios por dinero. Desde el punto de vista legal, se trata de la transferencia del derecho de posesión de un bien a cambio de dinero. Desde el punto de vista contable y financiero, la venta es el monto total cobrado por productos o servicios prestados. En cualquier caso, las ventas son el corazón de cualquier negocio. Es la actividad fundamental de cualquier aventura comercial. Se trata de reunir a compradores y vendedores y el trabajo de toda la organización es hacer lo necesario para que esta reunión sea exitosa. La venta es una de las actividades más pretendidas por empresas, organizaciones o personas que ofrecen algo, productos, servicios u otros, en su mercado meta, debido a que su éxito depende directamente de la cantidad de veces que realicen esta misma actividad, de lo bien que lo hagan y de cuán rentable les resulte hacerlo. B. Costos variables. Los costos variables es el costo que incurre la empresa y guarda dependencia importante con los volúmenes de fabricación. Son aquellos costos que varían en forma proporcional, de acuerdo al nivel de producción o actividad de la empresa. Son los costos por producir o vender. Por ejemplo, mano de obra directa, a destajo por producción o por tanto. Materias primas directas, materiales e insumos directos, impuestos específicos, envases, embalajes y etiquetas,
comisiones sobre ventas. Y número C, costos fijos. Son aquellos costos cuyo importe permanece constante, independiente del nivel de actividad de la empresa. Se pueden identificar y llamar como costos de mantener la empresa abierta, de manera tal que se realice o no la producción, se venda o no la mercadería o servicio. Dichos costos igual deben de ser solventados por la empresa. Por ejemplo, alquileres, amortizaciones o depreciaciones, seguros, impuestos fijos, servicios públicos, los cuales vienen siendo luz, gas, etc., sueldo y cargas sociales de encargados, supervisores, gerentes, etc. Así llegamos al apalancamiento total o combinado. Cuando el apalancamiento financiero se combina con el apalancamiento operativo, el resultado se conoce como apalancamiento total o combinado. El efecto de combinar el apalancamiento financiero y el operativo es una amplificación en 2 pasos de cualquier cambio en las ventas que logra un cambio relativo en las utilidades por acción más grande. Una medida cuantitativa de esta sensibilidad total de las utilidades por acción de una empresa a un cambio en las ventas en ella se conoce como el grado de apalancamiento total. El apalancamiento total da como resultado la potencialización de las utilidades por acción a partir del aumento de los ingresos y asimismo la disminución de las utilidades o las pérdidas por acción al bajar los ingresos. Si una empresa tiene un alto grado de apalancamiento operativo, su punto de equilibrio es relativamente alto. Y los cambios en el nivel de las ventas tienen un impacto amplificado o apalancado sobre las utilidades. En tanto que el apalancamiento financiero tiene exactamente el mismo tipo de efecto sobre las utilidades, cuanto más sea el factor de apalancamiento, más alto será el volumen de las ventas y del punto de equilibrio, y más grande será el impacto sobre las utilidades provenientes de un cambio dado en el volumen de las ventas. El apalancamiento combinado ocurre cuando una empresa emplea ambos tipos de apalancamiento o leverajes, con el objetivo de incrementar los rendimientos para los dueños. El grado de apalancamiento combinado utiliza todo el estado de resultados y muestra el impacto que tienen las ventas o el volumen sobre la partida final de utilidades por acción. Entonces, el apalancamiento total vendría siendo igual al apalancamiento operativo por el apalancamiento financiero. ¿Y cuáles son las razones del apalancamiento? Las razones de apalancamiento, que miden las contribuciones de los propietarios compradas con la financiación proporcionada por los acreedores de la empresa, tienen algunas consecuencias, las cuales llegarían a ser: número 1, examinan el capital contable o fondos aportados por los propietarios para buscar así un margen de seguridad. Si los propietarios han aportado solo una pequeña proporción de la financiación total, los riesgos de la empresa son asumidos principalmente por los acreedores. Número 2, reuniendo fondos por medio de la deuda, los propietarios obtienen los beneficios de mantener el control de la empresa con una inversión limitada. Número 3, si la empresa gana más con los fondos tomados a préstamo que lo que paga de interés por ellos, la utilidad de los empresarios es mayor. En el primer caso, cuando el activo gana más que el costo de las deudas, el apalancamiento es favorable, mientras que en el segundo vendría siendo desfavorable. Las empresas con razones de apalancamiento bajas tienen menos riesgos de perder cuando la economía se encuentra en una recesión, pero también son menores las utilidades esperadas cuando la economía está en auge. En otras palabras, las empresas con altas razones de apalancamiento corren el riesgo de grandes pérdidas, pero tienen también una oportunidad de obtener altas utilidades. Las perspectivas de grandes ganancias son convenientes, pero los inversionistas son reacios en correr riesgos. Las decisiones acerca del uso del equilibrio deben comparar las utilidades esperadas más altas con el riesgo acrecentado. En la práctica, el apalancamiento se alcanza de 2 modos. Un enfoque consiste en examinar las razones del balance general y determinar el grado con que los fondos pedidos a préstamo han sido usados para financiar la empresa. El otro enfoque mide los riesgos de la deuda por las razones del estado de pérdidas y ganancias que determinan el número de veces
que los cargos fijos están cubiertos por las utilidades de operación. Estas series de razones son complementarias y muchos analistas examinan ambos tipos de razones de apalancamiento. Ahora sí, hablemos de los riesgos. Frente al apalancamiento financiero, la empresa se enfrenta al riesgo de no poder cubrir los costos financieros, ya que a medida que aumentan los cargos fijos, también aumenta el nivel de utilidad antes de impuestos e intereses para cubrir los costos financieros. El aumento del apalancamiento financiero ocasiona un riesgo creciente, ya que los pagos financieros mayores obligan a la empresa a mantener un nivel alto de utilidades para continuar con la actividad productiva, y si la empresa no puede cubrir estos pagos, puede verse obligada a cerrar por aquellos acreedores cuyas reclamaciones estén pendientes de pago. Se corre el riesgo de la insolvencia, es decir, no tener suficiente efectivo con el cual cubrir las obligaciones que son fijas, cuando se eleva el punto de equilibrio. Los intereses deben sí o sí pagarse. Puede que el capital de lo debido se logre refinanciar, pero los intereses son exigibles, y los bancos se vuelven más duros cuando perciben dificultades, haciéndose más exigentes en el servicio de la deuda. Sin embargo, usar más deuda que capital propio, dándose una rentabilidad mayor que el costo de los créditos, hace que la rentabilidad de lo invertido realmente por los propietarios vaya aumentando con la mayor proporción de deuda, hasta el límite hipotético de la rentabilidad infinita. Cuando una inversión que renta más del costo de fondos se acomete exclusivamente con deuda, obviamente las utilidades disminuyen, puesto que hay que cubrir los intereses. No obstante, esta disminución se traduce en aumento de rentabilidad a los socios siempre y cuando haya una marginalidad positiva en el uso de los fondos ajenos. El riesgo financiero, también conocido como riesgo de crédito o de insolvencia, es el resultado directo de las decisiones de financiación, porque la composición de la estructura de capital de la empresa, el nivel del apalancamiento financiero, incide directamente en su valor. Muestra la variabilidad de los beneficios esperados por los accionistas. El riesgo operativo es el riesgo de no estar en capacidad de cubrir los costos de operación. A medida que aumentan los costos fijos de operación de una empresa, el volumen de ventas necesario para cubrir todos los costos de operación crece paralelamente. En otras palabras, a medida que una empresa aumenta sus costos fijos de operaciones, también aumenta el volumen de venta necesaria para equilibrarlos. El punto de equilibrio es un buen índice de riesgo operacional de una empresa. Junto cuando más alto sea el punto de equilibrio de una empresa, es mayor el grado de riesgo operacional existente. A cambio de un aumento en los niveles de riesgos operativos, la empresa alcanza un alto apalancamiento de operaciones. A medida que aumenta el apalancamiento operativo por medio de mayores costos fijos de operación, aumenta el volumen de equilibrio de la empresa, pero también aumenta el grado al cual las ventas mayores incrementan. En otras palabras, los riesgos operativos en aumento se justifica tomando como base el incremento de los rendimientos de operación que se esperan como resultado de un aumento de ventas. Y el riesgo total. El peligro o inseguridad de no estar en condiciones o capacidades de cubrir el producto del riesgo de operación y riesgo financiero. Luego entonces, el efecto combinado de los apalancamientos de operación y financiero se denomina apalancamiento total, el cual está relacionado con el riesgo total de la empresa. Es el peligro o inseguridad de no estar en condiciones y capacidades de cubrir este mismo producto de riesgo operacional y financiero. Es decir, inseguridad de no poder cubrir los costos fijos de operación y los costos financieros motivados por intereses sobre préstamos de la empresa. En conclusión, entre mayor sea el apalancamiento operativo y financiero de la empresa, mayor será el nivel de riesgo que éste maneje. Espero que les haya gustado el video de hoy. De todo corazón, nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.